Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a una emisión de la serie El Ángel de la Piedra. Deseamos estudiar a fondo este símbolo y lo que ello representa. El Ángel de la Piedra es un tema que quizás ha sido desconocido por mucho tiempo, pero está enclavado en los textos finales escatológicos de Apocalipsis, capítulo 18, versículos 21 al 24. Nuestro propósito es descubrir, analizar, especialmente a la luz de los antecedentes, esto es, aquellos personajes, eventos que precedieron al Ángel de la Piedra, que prácticamente son un calco en lo que hicieron, de lo que el Ángel de la Piedra tendrá que hacer. Y con ello, descubrir cuál es la voluntad, el propósito de Dios para el cumplimiento de este símbolo. Creemos que Dios lo ha puesto en Apocalipsis para que el pueblo del Señor pueda descubrir su propia misión, llevar a cabo los planes de Dios tal como aparece contenido en el símbolo. Y para ello, amigos, ¿les parece? Vamos a repasar el texto en sí, Apocalipsis capítulo 18, versículos 21 al 24. Miremoslo. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar. Quiero, mientras vamos leyendo, recordar algunos textos que van a ser significativos. Uno de ellos es Marcos 9:42, lo que significa una piedra, en este caso es piedra de molino, enorme. Pero miren lo que nos cuenta el texto acá. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase en el mar. Con esto pues nos está diciendo que Dios desearía darle un castigo soberano a aquel individuo que hace tropezar, escandalizar, hace confundir a uno de estos pequeñitos que confían en Dios. Bien, de la misma manera ocurre con Babilonia, una gran piedra de molino atada al cuello, si cabe la expresión, o arrojada en el fondo allí o lo profundo del río Éufrates, para que conmueva a la ciudad y enseñarle a la gente que así como esta piedra que se hunde, así también se hundirá Babilonia, representando un ejemplar castigo para estos enemigos que confundieron, fueron piedra de tropiezo para aquellos que creyeron en el Señor. Otra vez, Apocalipsis capítulo 18, versículo 21. Seguimos leyendo. Tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. ¿Qué dice a continuación? Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos o degollados, la mejor traducción sería esta, del verbo esphagmenen, que han sido sacrificados en la tierra, como quien sacrifica un animal. Para ello, amigos, quiero presentarles, como de costumbre, esta imagen introductoria para que recordemos los alcances de ambos capítulos, capítulo 17 y capítulo 18. Hemos dicho en varias ocasiones que uno y otro representan la agenda tanto de Satanás como la de Dios para los eventos finales. Capítulo 17, desde el comienzo hasta el final, Dios revelará los planes de Satanás, allí con el símbolo de la mujer ramera, sentada sobre una bestia escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos, y a su vez sentada sobre muchas aguas, llevando consigo un cáliz o copa de oro lleno de vino de la fornicación que ella mantiene con sus amantes, los reyes de la tierra. Y también dice que esta copa está llena de las abominaciones de la tierra, de la cual beben los moradores de la tierra. Y en el capítulo 18 también, desde principio a fin, contiene la agenda del Señor, los planes de Dios
para los días finales. ¿Qué significa esto? Tanto el primer ángel citado allí, Apocalipsis 18:1, como el siguiente, capítulo 18, versículo 21 al 24. Aquí tenemos la descripción del primer ángel, al cual llamamos cuarto ángel por sucederle en orden a los tres primeros de Apocalipsis 14, con el mensaje de los tres ángeles. Este es llamado familiarmente el cuarto ángel, con una misión en especial. Como dice el texto, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esto es algo que Dios producirá en los últimos días. Esto es, que la tierra toda sea alumbrada con un poder, con un mensaje que luego viene a continuación, donde se denuncia a Babilonia como quien destapa una olla y se observa un caldo muy hediondo, muy feo, y entonces se denuncian los pecados que caracterizan a Babilonia. Un mensaje solemne, fuerte, duro, que Dios proyecta desarrollar en los últimos días, pero a la vez también salvífico, porque invita a todos los que están cautivos a que salgan de las garras de Babilonia. Bien, este es el mensaje del llamado cuarto ángel, que abarcará los primeros versículos del capítulo 18. Luego aparecen ya la sentencia del Señor por causa de ese mensaje, la condenación de Babilonia, la quema, y entonces todos los que estuvieron asociados con ella, los reyes de la tierra, los mercaderes, y aún menciona también los pilotos y navegantes que en los mares surcaban y también obtenían beneficios y placeres con Babilonia. Y en el versículo 20, pues allí se consuma un canto. Los juicios de Dios se han producido contra Babilonia. Podemos leerlo, porque luego aparece el siguiente ángel, que es el de nuestra consideración. 18:20 de Apocalipsis. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Dios se ha tomado venganza castigándola. Y entonces la aparición de este llamado, recuerden, hemos dicho coloquialmente quinto ángel, insistimos, no usamos esta expresión, pero es para diferenciarlo absolutamente, enfáticamente, del ángel que le presidió. Son dos ángeles distintos. Esto es muy importante de considerar. Hay varias razones que iremos desarrollando a lo largo del tema para mirar que son dos ángeles distintos. Y entonces este nuevo ángel, al que sí le podemos llamar colaborador del ángel anterior, misterioso también, él lleva a cabo una misión y es directamente contra Babilonia, desatar toda su artillería, enviando sus mensajes y sus calamidades contra Babilonia. En el estudio que estamos desarrollando, amigos, estamos mirando los antecedentes. Ya hemos visto el primero, que era Seraías, aquel camarero real que acompañó al rey Sedequías del año 594 a.C. en su camino hacia Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor lo hubiera citado. Como ya dijimos, no hay prueba de que este viaje coincidiera con Daniel capítulo 3, cuando Nabucodonosor convocó a todos los gobernadores, sátrapas, etcétera, para presenciar la inauguración, el establecimiento de aquella estatua de oro. No hay prueba para vincular el viaje de Sedequías en el 594 con la inauguración de aquella enorme estatua de oro de Nabucodonosor. Pero el texto sí nos cuenta en Jeremías 51, 59, que Sedequías y especialmente Seraías, camarero, se dirigían, y a ello Jeremías pues le va a encomendar una misión. Esto es, al camarero, a Seraías, le entrega el libro escrito de maldiciones, posiblemente capítulos 50 y 51 de Jeremías, para que Seraías, habiendo llegado a las márgenes del río Éufrates, leyera las maldiciones, las pronunciara en voz alta, y luego entonces le atara una piedra al libro y la arrojara al río Éufrates que rodeaba a Babilonia. Y luego las palabras finales: así se hundirá Babilonia. Bien, este hecho de Seraías reaparece en el símbolo del ángel de la piedra. Y esto lo hemos considerado
ya en las emisiones anteriores. Pero estamos mirando el siguiente antecedente, esto es Jeremías. Ya en el capítulo 25, Jeremías aparece también con un mensaje luctuoso, lleno de calamidades contra Jerusalén, mientras que Seraías en el año 594 lo dirigía contra Babilonia. Ahora Jeremías da la fecha allí en capítulo 25:1, lo hará en el año 605 a.C., dirigiendo su mensaje contra su amada Jerusalén, contra el pueblo de Dios, pero en las mismas condiciones que Babilonia. Ambas ciudades están corrompidos y son objeto de los castigos de Dios. Ambos, pues, necesitan que se les recrimine los pecados cometidos, la sentencia de Dios proyectada contra ellos, su inminente destrucción, tanto de Babilonia, en el mensaje enviado por mano de Seraías, tanto Jerusalén, por el mensaje enviado por boca de Jeremías, en lo que diríamos la primera destrucción de Jerusalén, porque luego tenemos la siguiente, la segunda en tiempo de los soldados romanos del primer siglo, la segunda destrucción de Jerusalén en el año 70. También ello formará parte de los antecedentes del ángel de la piedra, que será visto más adelante. Entonces, mirando este segundo antecedente, de los tres que podemos considerar, Seraías, camarero del rey Sedequías, que llevó instrucciones, un libro, llegado a Babilonia, cargó una piedra e hizo lo que Jeremías le pidió. En esos términos aparece el símbolo del ángel de la piedra de Apocalipsis 18:21. El contenido del mensaje del ángel de la piedra se lo observa en Jeremías capítulo 25. Por lo tanto, decimos que este es el segundo antecedente. Y lo mismo cabe con el tercer antecedente, esto es el extraño personaje de Jerusalén del año 62 en adelante por 7 años, 5 meses, durante el tiempo de los apóstoles o de la iglesia apostólica. Y también por los contenidos que trae el mensaje, decimos que es otro antecedente, mayormente por el mensaje que trae el extraño personaje de Jerusalén, otro antecedente para el ángel de la piedra. Quedémonos pues estudiando y avanzando. Ya habíamos considerado de Jeremías. Continuamos más al respecto. Para decir, queridos amigos, lo siguiente. Al hablar de antecedente y observar especialmente los contenidos, la acción del ángel de la piedra, habrá hermanos que al estudiar el símbolo, Dios lógicamente tocará los corazones, infundirá su espíritu e impresiones para que los hermanos vean qué pasa con el símbolo y qué es lo que Dios requiere de él. Habrá hermanos que querrán llevar a práctica lo que el símbolo sugiere. Nos haríamos pregunta, ¿hay algún impedimento para ello? Esto es, si un hermano, hermana de aquí y de allá, deciden abocarse a estudiar este símbolo del ángel de la piedra de Apocalipsis 18, 21 al 24, que lo hemos leído, y en su corazón siente, Dios toca su alma, él siente que el Espíritu Santo influye allí en su conciencia para hacer algo con el símbolo. En otras palabras, darle cumplimiento. La pregunta que hacemos es, ¿estamos impedidos? ¿Somos o seríamos objetores para el tal hermano o hermana que está pidiendo que se haga el símbolo, que se cumpla? Yo creo que no, amigos, porque el símbolo está puesto para que todos lo estudiemos y descubramos qué quiere Dios con ese símbolo. ¿Cómo ocurre con el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, versículos 6 al 12, en que se describen los tres mensajes? Ahí tenemos ya el arranque del primer mensaje, hasta el versículo 12, en que se describe un mensaje solemne que Dios envía al mundo. ¿Y cuántos hermanos se identifican con lo que cuenta allí? Y aún más, asumen su rol protagónico, su papel de intervenir, de actuar, de cumplir lo que el símbolo está sugiriendo.
amonestar al mundo. Ya lo había dicho el Señor en el mismo Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Miremoslo. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de la profecía y guardan u obedecen las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y obedecer, queridos amigos, poner en práctica. Uno mira los textos, ok, acá piden que nos arrepintamos. En los mensajes de las 7 iglesias, por ejemplo. Al que venciere, yo le daré tal cosa. Por lo tanto, los hermanos pueden exhortarse, de hecho se trata de eso, de exhortarse mutuamente para guardar las cosas, obedecer las cosas que en Apocalipsis están escritas. Pero junto con ello, amigos, obedecer también es llevar a la práctica los símbolos sugeridos allí. Si alguno dice, este símbolo no está invitando a que lo pongamos en práctica, dando voz sonora al mundo de alguna amonestación. No caigamos en fanatismos. Solamente leamos, aprendamos moralmente lo que ello significa. Amigos, cuando actuamos de esa manera, seamos muy cuidadosos para que no se cumpla en nosotros las palabras de Gamaliel, dichas a sus colegas del Sanedrín, según Hechos capítulo 5, 39. Cuando él dijo, pero si esta obra es de Dios, que ustedes la quieren obstruir, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Tal vez alguien dirá, está bien, yo puedo ser hallado luchando contra Dios, llevando a práctica el símbolo y absteniéndome de llevarlo a práctica, o una u otra. Si yo freno, me abstengo y sugiero, hermanos, no lo hagan, no sean fanáticos, miren, el símbolo dice allí, pero no es para que andemos gritando por las calles, etcétera, etcétera. Y lo opuesto, el hermano o la hermana que, movido por Espíritu Santo, quiere poner en práctica lo que el símbolo sugiere, de amonestar a Babilonia. Amigos, tenemos que orar mucho. Dios, lógicamente, quiere que su pueblo sea sensato, sólido, que le ame, pero que a la vez se deje influir por el Espíritu Santo para que haga las cosas que Dios está pidiendo. Por ello estamos estudiando los antecedentes. Al ver en los antecedentes, amigos, cómo individuos anteriores que precedieron a este símbolo, el espíritu con que ellos se movían, las palabras que pronunciaban, muestra que el Señor permanentemente envió profetas antes de la inminente destrucción. Ocurrió con Amós, según cuenta el capítulo 7 del libro, cuando él se presenta, nada menos que viniendo del sur Judá, para meterse en territorio ajeno, porque Dios había dado la orden que se fuera a Samaria. Y al predicar allí las palabras de amonestación ante una destrucción venidera, el texto nos cuenta que Amós floreció durante el tiempo del rey Jeroboam II. Y este individuo, su reinado, termina aproximadamente la década del 750 antes de Cristo. Y 30 años más tarde viene la destrucción total de Samaria, para la cual ya había predicho Amós con sus prédicas ordenadas por Dios hacia él. Y a la vez la resistencia de los naturales, los habitantes, mayormente y nada menos que el sacerdote Amasías, posiblemente sumo sacerdote, el director de la religión en aquellos días, a la vez acompañado por el rey Jeroboam II. Ellos rechazaron el mensaje, no lo aceptaron, pero Dios hizo lo que podía hacer para salvar a su pueblo del inminente castigo que estaba por sobrevenir por medio de la invasión de los asirios y consiguiente destrucción. Así que, así como Amós, texto que ya vamos a mirar, ocurrió otro tanto con Jeremías, quien también se caracterizó por ser el predicador de los últimos días de la antigua Jerusalén. Ambos, Amós, el predicador de calamidades para Samaria, Jeremías, la voz profética de calamidades
para Jerusalén. Y de igual manera, el extraño personaje de Jerusalén de los 7 años, 5 meses, que cuenta Josefo en sus libros, textos que ya miraremos oportunamente, y a la vez señalado por Elena White en el libro El conflicto de los siglos, página 33, allí menciona a este señor, también se caracterizó por ser un profeta de calamidades. Por lo tanto, amigos, al mirar los textos, yo dije, si bien debiéramos ser cuidadosos en lo que el texto sugiere, se observa una constante. Dios levanta profetas que anuncian las calamidades para que los testigos oyentes no puedan testificar que no hubo advertencia. Dios cumplió en amonestarles, se arrepientan o no. Hizo Él su parte. Si se arrepienten, como ocurrió con Nínive, Dios suspende el castigo o lo puede posponer. Así ocurrió con Jonás. Este es otro ejemplo de otro profeta de calamidades. En otras palabras, Dios actúa de un modo en que nadie puede inculparle de haber hecho, el caso del castigo, la destrucción, y que se le pueda acusar de que la gente no sabía nada. Al contrario, Dios con tiempo advierte de inminentes castigos. ¿Cuánto más para Babilonia en los últimos días? Y lo hace a través del ángel de la piedra. Quiero invitarle pues entonces a que miremos los textos como el de Amós, capítulo 7. Esto es para que vayamos apreciando el concepto de profeta de calamidades. Esta expresión, les cuento, no es de este servidor, es de Emil Schurer, al menos ahí fue donde la leí la primera vez. Este autor escribe una historia del judaísmo de los tiempos del Nuevo Testamento, en 3 tomos, dos tomos publicados en español. Y cuando él aborda al extraño personaje de Jerusalén, un reputado historiador judío, sólido, con sus pruebas, sus argumentos, etcétera, reconocido, él usa la expresión profeta de calamidades. Mis queridos amigos, el Señor envía sus profetas antes de la destrucción. El último profeta para Jerusalén, con el cual terminan las 70 semanas determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, como cuenta Daniel 9:24. ¿Quién podría ser? Ya estaba señalado en la misma profecía. Fue Esteban, el profeta, cuyos labios fueron sellados. Quiero invitarles, amigos, a que miremos este texto también. Ya vamos a ver varios mientras estamos escuchando la argumentación. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y al profeta. Aquí no es feliz la traducción en español, ya que la palabra en el hebreo es naví, y naví es profeta y neviá es profecía. La palabra es naví. Dios puso allí que se iba a sellar al profeta y luego ungir al santo de los santos, refiriéndose al lugar santísimo del cielo. Efectivamente, con Esteban, cuando él da su discurso, recuerdan, es convocado, citado, traído para hablar ante el Sanedrín, y él expone la historia del pueblo de Dios a lo largo de los siglos, pero ya del versículo 51 va directo al grano, como un profeta que amonesta al pueblo por los pecados cometidos, esperando que se arrepientan, que renuncien a su conducta pecaminosa. Leemos: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Pregunto, mis amigos y hermanos, ¿no es esta la voz de un profeta que amonesta a un pueblo? Al mirar a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento, cuando Dios levanta profetas, su lenguaje se caracteriza como este que observamos de Esteban, un mensaje de amonestación.
realmente de reproche por los pecados cometidos. Continuamos leyendo, vamos a ver otros textos más. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, asesinos? Noten, va subiendo de tono el mensaje de este último profeta enviado por el Espíritu Santo para amonestar a un pueblo que ya estaba condenado. Los líderes debían haber escuchado el mensaje para procurar arrepentimiento e invitar a la población a que se arrepintiera como lo hiciera Juan Bautista en sus días. Continúa más el mensaje. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y hermanos, amigos, ya conocemos el desenlace de esta historia. Pero con ello, con estos versículos, señalamos que él, Esteban, es el cumplimiento de Daniel 9:24. Sellarían la visión de las 70 semanas y al profeta también. Sus labios quedarían sellados para siempre con el apedreamiento. Aún más, miramos segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 y 16. El Señor siempre mandó sus profetas y profetas de calamidades para amonestarles por el inminente castigo que se avecinaba por causa de sus pecados. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Pero ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. ¿Captamos, queridos amigos, lo que es un profeta de calamidades? Que anuncian las calamidades. Bien, miremoslo a Amós. Dijimos capítulo 7. Para observar esta conducta constante de los siervos que Dios señala, envía para amonestar y advertir de inminentes castigos que están para venir, esperando que el pueblo se arrepienta. En el caso de las historias que miramos y de Babilonia, que es la que nos interesa, con el ángel de la piedra, ocurre el mismo fenómeno. Dios va a enviar vez tras vez mensajes, pero el ángel de la piedra será entre los últimos, porque el último, amigos, recordemos, va a ser ya ese llamado cuarto ángel de Apocalipsis 18:1, cuya gloria ilumina toda la tierra con un poderosísimo mensaje contra Babilonia, denunciándola como habitación de Satanás, más los pecados que la caracterizan. Pero miremos a Amós ahora, Amós capítulo 7. Versículo 10 en adelante, leemos. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel. Recordemos, este se le llama Jeroboam II, ya que el primero fue aquel Jeroboam que retó a Roboam y por orden de Dios tomó 10 tribus, y Roboam, el rey, el hijo de Salomón, tomó las 2 tribus que quedaban, Judá y Benjamín, y allí se partió el reino del sur en Judá, con cabecera en Jerusalén, gobernada por Roboam, el reino del norte, con cabecera en Samaria con el tiempo, allí gobernada por este Jeroboam I. Pero ahora estamos leyendo de Jeroboam II, otro Jeroboam. Miremos. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel:
Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Notamos, no les agradaba escuchar el mensaje de reproche ordenado por el Señor. ¿Acaso traía algún mensaje halagüeño? No, eran advertencias de castigos, un profeta de calamidades. Seguimos leyendo. Porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Notamos, otra vez, amigos, y varias veces enfatizaremos el concepto de profeta de calamidades. Decimos esto, y enfatizamos, porque muchos hermanos e iglesias se han caracterizado en las últimas décadas por tratar de dejar la mejor impresión, la mejor imagen de su comunidad religiosa ante la población secular. Es decir, mi iglesia, nuestra iglesia, se caracteriza por tener estas cosas que ayudarán al bienestar de la población. Por ejemplo, aquí tenemos seminarios dedicados a los jóvenes para que dejen las drogas, que se dediquen ellos a la buena alimentación. Aquí tenemos instituciones que se dedican a socorrer a quienes han caído en desgracia y rápidamente nuestros jóvenes y personal actúan en casos de incendios, terremotos, devastaciones. Nuestros programas de salud, de bienestar general, apuntan a elevar el estándar de vida de la población. Y entonces allí la gente que oye estos mensajes recibe buena impresión, hasta desea tener contacto con esa gente, invitarlos para que traigan de sus bonitos programas. A veces hasta hay programas de salud, de tomarles gratuitamente la presión, hacerles estudios de su salud. Y a quien no le agrada que hubiera medios fáciles, económicos o gratuitos en los que uno puede acceder y conocer cómo está su estado de salud. Bien, esta gente es agradable, promueven la salud, etcétera, etcétera. Saben, amigos, que esto que nos ha caracterizado, no digo que esté mal, no. Así muchas iglesias se hicieron conocer y son queridas. Tienen un programa, en algunos casos, contra el alcoholismo, en otros, instituciones que ayudan a jóvenes drogadictos, otros que asisten a jóvenes que están en la prostitución. Y entonces se ve en los hermanos cristianos de diferentes organizaciones que buscan elevar el nivel de la sociedad, hacerla más habitable, más agradable, la convivencia, y en muchos casos, si no en todos, es que la gente conozca a Dios como un Dios misericordioso, amoroso, por medio de estas instituciones religiosas. ¿Hay algo malo? En absoluto. Debiéramos aplaudir y promover tales iniciativas. Pero amigos, el ángel de la piedra va en sentido contrario, va a contrapelo, va exactamente al revés. Viene a anunciarle al mundo que se acaba todo. ¿Queremos verlo? Mírenlo, otra vez lo repasamos, amigos, para que así podamos mirar el mensaje de Amós, como el de Jeremías, que es nuestro antecedente de quien queremos estudiar. Vamos pues entonces nuevamente a Apocalipsis capítulo 18, 21. Noten, yo dije a contrapelo, un mensaje muy duro contra la sociedad babilónica. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido degollados en la tierra. Tal vez algún televidente dirá: bueno, pero este es un mensaje contra Babilonia, no contra la sociedad.
es más bien contra una institución específica que está haciendo daño a la humanidad. El texto, amigos, pareciera apuntar a ello, pero no lo apunta. Porque Babilonia no es solamente la gran ramera, abarcará todo aquello que ella toca y contamina. El caso de los reyes que fornican con ella, el caso de los moradores de la tierra que beben del furor del vino de su fornicación, el caso de los mercaderes que se enriquecen de la potencia de sus deleites, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Babilonia no abarcará solamente la institución religiosa que ella representa, abarca toda una sociedad en la que ella tiene acceso e influye. Reyes, moradores de la tierra, mercaderes, las hijas de la ramera forman parte de su familia, que habrá que identificar quiénes son, más los navegantes y pilotos citados también en Apocalipsis 18. Por lo tanto, amigos, Babilonia va más allá que la mera prostituta o institución que la representa. Es un mensaje para todo el mundo. Babilonia abarca, queridos amigos, todo lo que representa enemistad contra Dios, desde su cabeza principal, que es la prostituta, como institución, coincidimos allí perfectamente, pero ella abarca más que eso. Todo lo que rodea de ella es Babilonia. Ella misma dice en Apocalipsis 18, yo no soy viuda, ni veré llanto. Y en Isaías capítulo 47, en los primeros versículos, se cita también de la antigua Babilonia, que decía lo mismo y hablaba de que yo no veré orfandad. Tiene sus hijos. Vamos a ver, queridos amigos, un texto que nos lo puede ilustrar, de Apocalipsis capítulo 2, que hablando de un símbolo, prácticamente es el mismo, con otro nombre, Jezabel, la gran prostituta, aquella del Antiguo Testamento, la hechicera. Bien, ella es tomada como símbolo justamente del mismo periodo medieval que esta gran institución, y nos estamos refiriendo al papado en tiempos modernos, Babilonia representa. Bien, esta Jezabel, citada allí, que es el texto que vamos a leer a continuación, también menciona a sus hijos y a todos cuantos la rodean. Todos están involucrados en el nombre de Jezabel. Leamos pues entonces Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 al 24. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice el Señor en un mensaje a Tiatira. Tiatira pues representará esa época medieval, simbolizada y liderada por esta Jezabel. Cuando dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Noten que aquí está todo mezclado. No es solamente Jezabel, los que fornican con ella, que en Apocalipsis se les llamarán los reyes de la tierra, si no se arrepienten, continúa el texto, si no se arrepienten de las obras de ella. Más gente involucrada, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Notamos, queridos amigos, que Babilonia abarcará más, y al abarcar más es todo un conjunto que está en rebelión contra Dios. Mírenlo en Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 4, cómo este poder se recupera y la reacción de la gente del planeta. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra,
cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Resumiendo, queridos amigos, estamos afirmando que Babilonia es una ramera representada y que una institución religiosa cumple perfectamente el símbolo allí representado, vestida de los colores, las joyas y demás que le caracteriza, pero debido a los tentáculos con que ella se mueve, las fornicaciones, Babilonia abarcará más, abarca una familia, desde los amantes, los reyes, los hijos que beben del vino de la fornicación de ella, los moradores de la tierra, los magnates que se enriquecen de la potencia de sus deleites, todos pensamientos extraídos de Apocalipsis 17, versículos 2 y 4, más las hijas rameras que salieron de su seno. Aquí tenemos para ver los textos, amigos, y repasarlo. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un misterio, un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y en el versículo 3 se nos habla de los mercaderes, que esto va a aparecer en otro versículo, pero vamos a leer también capítulo 18, allí se nos habla de esos mercaderes, versículos 3, 18, 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Muy bien, queridos amigos, allí estamos mirando todo un conjunto que merece la reprobación de Dios y se lleva a cabo mediante la voz sonora del ángel de la piedra. Miremos pues este antecedente, como es Amós. No lo incluimos como un antecedente directo del ángel de la piedra, sino dijimos de Jeremías, porque las palabras de Jeremías sí aparecen en el ángel de la piedra, pero el espíritu de Jeremías, como voz de calamidades, ese espíritu sí aparece en Amós, aparece en Jonás, aparece en Esteban, y en todos aquellos profetas que anunciaron calamidades venideras, inminentes, a aquel pueblo al cual Dios quería amonestar. Continuamos pues leyendo de Amós. Estamos en el capítulo 7, versículo 11 nuevamente, la calamidad que Amós preanuncia contra el reino del norte, Samaria, que ocurrió aproximadamente 30 años más tarde. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá, de donde Amós procedía, y come allá tu pan, y profetiza allá, no te metas con nosotros acá en el norte. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino un simple boyero que anda con bueyes y recojo higos silvestres. Pero Jehová me tomó de detrás del arado. Noten, este es el poder de Dios. Una persona muy humilde, un agricultor, un trabajador de la tierra, y lo tomó allí, y entonces le da la orden. Y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Este es el mensaje que yo te doy. Ahora pues, oye palabra de Jehová, tú, Amasías, sacerdote. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así dice Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Noten, más calamidades por venir. Y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda. Israel será llevado cautivo lejos de su tierra, por más que tú te opongas. Amigos, qué importante es prestarle atención a los mensajeros de calamidades. Ese es el ángel de la piedra. Insistimos, no lo pusimos como antecedente, alcanza con
Jeremías. Él sí vale la pena estudiar a fondo porque lo representa muy adecuadamente con las palabras que él cita, pero el espíritu de Jeremías subyace en la hueste de profetas de calamidades que fueron sus contemporáneos, le precedieron o le sucedieron. Dios se dirige a la gente con amonestación, no con suavidad de palabras. Cuando Él quiere amonestar, lo hace muy recto, muy duro, contundente. Pero amigos, el detalle que por el cual tenemos estas palabras, es estudiar más a fondo a Jeremías por un motivo. Y es que es posible, dije hace rato, que haya hermanos, hermanas, que inspirados por el símbolo, hagan directamente lo que el símbolo dice. Vamos a amonestar y lancen diatribas, sonoras palabras duras contra los pecadores. Amigos, yo invito a que seamos juiciosos por un motivo. Para eso están los antecedentes. Y es que Jeremías expresa muy acabadamente el espíritu que Dios quisiera que los predicadores de calamidades tuvieran para la última generación, la de Babilonia, y aún la de los santos o aquellos cautivos que están en el seno de Babilonia, que están presos. Y es lo siguiente: Jeremías es conocido como el profeta llorón. Varias veces se dijo siempre esto, las lamentaciones de Jeremías, etc. Pero Jeremías tiene una riqueza interior que es digna de conocer e imitar. Es lo que queremos estudiar en este video y en el que sigue. Continuando con nuestro desarrollo de Jeremías. Él es un hombre que ama a su pueblo, sufre por él. Tal vez usted me dirá, pero si vamos a dar un mensaje a Babilonia, discúlpeme, yo no le tengo ninguna simpatía a Babilonia. No la amo a Babilonia. Es causa de confusión. Por algo el texto dice, del ángel de la piedra, que se le ate una piedra de molino al cuello y se la hunda en el mar. ¿Qué amor puedo sentir? No, amigos, no estoy hablando de Babilonia. Estoy hablando de los cautivos de Babilonia. Ellos sí merecen nuestra consideración, nuestro amor, en las palabras que tengamos que dirigir. Por ello, el estudio que tendremos de Jeremías, un hombre que manifiesta en las luchas personales que él tiene consigo. Una, despreciado aún por su propia familia. La otra, mal interpretado y aún perseguido por sus connacionales. No lo aguantan. Y que va a parar a un cepo, va a parar a un pozo, incomprendido aún por el mismo rey, que se acerca, le habla y él le ruega que no lo mande a tal parte que lo van a matar. Ok, voy a ver qué es lo que hago. Y que el rey se acerca y ¿qué palabra hay de Dios para mí? Y él se lo comunica, pero el rey va, viene. Gente, como en los capítulos 42, 43, Johanán, hijo de Carea, por dar ejemplos que estudiaremos más adelante, amigos, lo queremos estudiar, que prefiguran también gente hoy cristiana que actúan como este individuo, este hijo de Carea. ¿Cuál es? Jeremías, estamos dispuestos a que nos digas cuál es el mandato del Señor. Habla con Dios y danos el mensaje. Días después, efectivamente, viene mensaje de Dios por medio de Jeremías a estos individuos. Johanán, hijo de Carea. Pero este no está dispuesto a escuchar. Aún critica a Jeremías. Dios no te ha hablado. Estás influido por Baruc, tu escribiente, o por alguien. Y amigos, eso es penoso. Hoy pasa lo mismo. Deseamos escuchar la voz de Dios, pero cuando aparece la amonestación, no nos gusta. La rechazamos, la reprendemos. Dios no te ha hablado, Dios no habla de esa manera. Dios no castiga. Y frases comunes o vulgares como esas. No, queridos amigos, el libro de Jeremías y el personaje en particular tiene mucha lección moral y emocional también, para que el pueblo de Dios que entienda el símbolo del ángel de la piedra, lo asuma, lo predique, imite a Jeremías. Este es un hombre cuya historia, cuya descripción aparece tan nítida
reiteramos, lo vamos a estudiar ya en el siguiente video probablemente, que hace que hoy necesitemos también, hermanos, hermanas, que se dejen subyugar por el Espíritu Santo para que den los mensajes poderosos, contundentes, llenos de calamidades que Babilonia va a recibir, pero que a su vez su voz tiemble, porque hay muchos hijos de Dios cautivos en Babilonia, que necesitan una palabra de exhortación, de esperanza, saber que su cautiverio está ya próximo a terminar, como reza aquel texto de Apocalipsis capítulo 18:4, lo buscamos, lo leemos. Quiero invitarles, además de 4, voy a leer versículos 2, 3 y 4. Miren el poderoso mensaje que caracteriza la última predicación dirigida contra Babilonia, durísima contra Babilonia, pero amorosísima para los que están cautivos en ella. Leo así. Y clamó con voz potente, recuerdan el cuarto ángel cuya gloria ilumina toda la tierra. Con estas palabras, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y entonces la amorosa exhortación, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Noten que el Señor está llamando a un pueblo que está dentro, cautivo, en muchos casos hasta ignorante, que tienen confusión, han participado de las actividades de Babilonia, pero hay insatisfacción, vacío en sus almas, y Dios los considera con mucho amor. Nos hace acordar aquel texto del apóstol Pablo, escrito por Lucas en Hechos capítulo 18, texto que vamos a estudiar también en la siguiente emisión, cuando Pablo predica en Corinto, capítulo 18. Y el Señor dice, Pablo, hay mucha oposición, ten paciencia, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así es, queridos amigos, Dios tiene mucha gente que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Y el ángel de la piedra también tiene consideración para ellos porque dirige su fuerte mensaje contra Babilonia, pero a la vez inspirado del espíritu de Jeremías, si vamos a respetar los antecedentes bíblicos, tiene también, junto con el cuarto ángel, un mensaje de esperanza para los que están cautivos en Babilonia. Así, queridos amigos, estamos trayendo estos estudios, estas reflexiones, esta exhortación. El símbolo fue escrito durante el tiempo del Apocalipsis. Ahora es el tiempo de redescubrirlo, de analizarlo en profundidad. Digo más, de asumirlo y proyectarlo. Dios quiere que los mensajes del ángel de la piedra salgan a luz, amonesten a Babilonia como Dios quiere que sea hecho y se rescate a la gente que está cautiva en ella. ¿Lo haremos? Esa es nuestra exhortación, nuestro deseo. Que Dios los bendiga, nos bendiga y nos reencontramos en la siguiente emisión de esta serie, El Ángel de la Piedra. Hasta entonces.